Bueno, bienvenidos a este vídeo de la mejor alineación del Betis, versión 2, es decir, el equipo 2. Ya hicimos el del primer equipo. Ahora vamos a hacer el de, pues el segundo mejor 11 de la historia del Betis en este siglo XXI, que quede claro, ¿vale? He cambiado un poco la alineación para que me encajasen más. La verdad que se me ha vuelto complicado los defensas, la verdad. Entonces va a quedar un 11 que no sería un 11 quizás demasiado por posición de lo que sale ahí, pero bueno, yo creo que encajará. Vamos a ir cambiando uno por uno, ¿vale? Esto es más o menos el otro 11, pero cambiado la alineación. Podéis ver el otro vídeo si queréis, si alguien llega de nuevas. Pues vamos a ello. El primer portero era Prats. Ya lo estuvimos debatiendo en el vídeo. Que para mí en este ranking pues podían estar Rusilva, podían estar Bravo. Tony Douglas no lo metería, la verdad. Creo que no llega. Y mi duda es esa, ¿no? Mi duda es si Bravo o... Complicado, ¿eh? Pero me la voy a jugar. Va. Antonio Adán. Me la juego. Fue capitán, no tiene títulos en el Betis, que eso quizás le pesa, pero para mí tuvo más importancia Antonio Adán, o no sé, ya lo comentaba en el otro vídeo, pero para mí Adán, segundo mejor portero. Ojo, ¿eh? Me duele un poco, ¿eh? Lo de Bravo. Sería quizás Bravo primero, pero vamos a dejar a Adán. Yo me quedo con Adán por las temporadas que estuvo en el Betis, porque creo que en muchos momentos rindió a un muy buen nivel, que tenía algún partido, alguna cantadita. Pero para mí Adán fue el guardameta titular. En un Betis complicado, es verdad que es complicado meter jugadores que no son de esta, pues, o de la época de 2004-2005 o de la época actual, ¿no? Es complicado, pero yo creo que es como un premio para ese Betis que tuvo sus años complicados, pero donde había jugadores rayando un muy buen nivel. Y por eso me quedo con Adán. Centrales, he puesto tres centrales, lo que decía del Betis, que de verdad es muy complicado, ¿eh? No hay muchos defensas que tú te vengan a la cabeza si piensas en el Betis en este siglo XXI, decir, joder, qué top, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues, no sé, Luis Felipe, por ejemplo, tiene un gran nivel, pero está una temporada, no puede estar aquí, ¿no? Entonces, vamos a ir con el primer central, que yo creo que en este caso sí que tiene que estar Marc Bartra. Nivelazo, el que está dando actualmente. Su primera también. Yo creo que es uno de los mejores centrales, sin lugar a duda, que ha tenido el Betis. Y salía de balón, fuerte, rápido, muy bueno, ¿no? Ha tenido sus rachas, para ser honestos, con Bartra, pero ahora mismo para mí está muy bien. Esa lesión le ha complicado mucho. No pensaba yo que volviese a estar a un gran nivel, pero sí que lo está. Entonces, tanto en la primera como en la segunda etapa, Bartra, para mí, por todo, tiene que estar, tiene que estar. Y ese, la verdad que para mí es una de las opciones más claras que hay, ¿eh? Los siguientes se me complican ya bastante. De hecho, ¿quién te viene a la cabeza al final? Es complicado. Si ya hemos metido a Juanito y a Petzela, ¿no? Lo decía en el otro vídeo, no creo que Savali o Bellerín puedan estar. Quizás Savali pueda estar, ya lleva muchos años en el Betis, pero es que con todas las lesiones que ha tenido, es casi imposible meterle, la verdad. Internacional con Senegal, etcétera. Podría llegar a estar, ¿eh? Podría llegar a estar. Pero he querido hacer esto por meter más centrocampistas, que creo que se lo merecían más. Entonces, la duda es esa, ¿no? Savali, pero yo aquí me voy a quedar con un jugador que para mí ha sido importante, muy importante, que no se tiene en el radar, pero que rayó un gran nivel y para mí es uno de los mejores centrales que ha tenido el Betis en este tiempo, que es Aissa Mandi.
Controversial o no, no lo sé, para mí, pero me he puesto a pensarlo y creo que Mandy sí, Mandy hizo un gran nivel, de verdad. Luego en el Villarreal no ha tenido esa continuidad o no ha tenido eso. A mí error su marcha al Villarreal por él, no por el club. Pero para mí sí entra Isa Mandy ahí. Porque al final no tenemos muchas otras opciones, ¿no? O no que me vengan a la cabeza, ¿no? Me puse a pensar en el primer Betis, David Rivas, quizás, pero no. Era muy buen central Rivas, ¿eh? Pero no creo tampoco que le dé para estar ahí. Entonces, me voy a quedar con Mandy, porque echando la vista atrás, el Betis intermedio de los Amaya, Paulao, pues evidentemente no tiene cabida. Y bueno, y en el Betis actual, pues eso, ya hemos metido a Bartra y a Petzela. Diego Llorente, evidentemente, no puede estar estando solo una temporada. Seguramente, si sigue un poco, estará y le podría sustituir. Pero yo no me olvidaría del nivel que dio Mandy. Y por último, en la última posición, voy a meter a alguien más antiguo de la primera época del siglo XXI del Betis, que creo que era un gran lateral, la verdad. Quizá estoy equivocado, ¿eh? Yo lo que le vi jugar a mí me parecía un buen lateral. No sería central, pero bueno, el caso, lo voy a meter. Que es Luis Fernández. Luis Fernández, gran lateral izquierdo. Muchos años estuvo en el Betis y titular, indiscutible. Creo que llegó a ser capitán, si no me equivoco. Tiene que estar. Para mí, sin lugar a dudas, tiene que estar. Haciendo un poco balance, pero ya te digo que sacar defensas ha sido una ardua tarea, ¿eh? Quizás es algo para evaluar, ¿no? Que no haya habido un central. Bueno, sí que ha habido, ¿no? Petzela, etcétera, pero parece complicado. Ha cambiado mucho la línea defensiva del Betis. El año pasado Xavi Riaz se fue, Luis Felipe se fue. Ha faltado algo de continuidad. Ahora estoy contento con la pareja actual, una cosa no quita la otra, pero estamos evaluando el top, ¿vale? Del siglo XXI. Entonces tiene que tener sentido que lleven unos años en el Betis, repito. Vamos con los centrocampistas, ¿vale? Yo creo que hay uno que se lo merece estar. Quizá no sería su posición, pero creo definitivamente que se lo merece estar por todo lo que ha estado, porque fue muy importante en la Copa del Rey que ganó el Betis. En esa magnífica temporada fue uno de los mejores, sin lugar a dudas. Ha tenido altos y bajos. Está actualmente en la plantilla del Betis. Pero, hostia, ya lleva una serie de temporadas como para meterle aquí. Así que no tengo ninguna duda de que voy a meter a William Carvalho. Que, vaya, a William Carvalho. Que empezó con muchas dudas en el Betis. Costó mucho que se adaptase, ¿eh? La gente no termina de confiar. Había un tío ahí lento, grande, perdía balones, porque también jugaba ahí en la posición de pivote. Y luego con el tiempo se ha demostrado que su posición no es la de pivote, que su posición es más arriba. Cuando le pusieron un poquito más arriba, pareja con Guido, hizo en muchos aspectos que Guido era claramente más un cierre, pues ahí estaba el tío haciendo jugadones y haciendo jugar mucho al equipo, ¿eh? Os adelanto ya que Guido no va a estar. Aparte del dolor de su marcha, no me da para que esté. Muy bueno, etcétera, pero no lo quiero meter. No le quiero meter. Para mí, William por encima en lo que es la historia del Betis y sobre todo, es verdad que una posición de centrocampista defensivo como la de Guido llama menos, pero es que creo que no ha estado tantas temporadas. 2 quizás, no lo sé. A ver, sería verlo, 2 o 3. Bueno, William Carvalho ahí. Vamos con el resto de posiciones. Aquí, otro que tiene que estar sí o sí, para mí, un jugador muy importante de la Copa del Rey de 2005. Me gusta meter de vez en cuando alguno de estos más antiguos, para quien lo recuerde, el rey de las faltas, Marcos Assunção. Marcos Assunção que marcó la primera temporada una pila de goles. Impresionante Assunção.
el golpeo que tenía, etcétera. Es verdad que luego fue a menos, tampoco estuvo tantas temporadas, creo, en el Betis, y tampoco era un medio luego impresionante, ¿no? Pero era un medio que tenía buen golpeo de balón, tenía toque también con el balón, pase en corto, etcétera, lo que pasa que no tenía ese físico, ese recorrido impresionante, pero Assunção es que es parte del Betis, solo por las faltas que metía tiene que estar. Aquí vamos a meter, controversial quizás, pero voy a meter a Ceballos, la verdad. Creo que Ceballos, cuando estuvo en el Betis fue importante, bético de corazón. Luego lo abordó en el Arsenal, en el Madrid, ahora lo está empezando a abordar después de un montón de años, aunque ahora se ha lesionado, pero yo creo que Ceballos, empezó en segunda, bueno, y abrió un poco el camino de nuevo de los canteranos. Fue un canterano que, vamos, deslumbró. Pero todo el mundo sabe la historia que hay detrás de Dani Ceballos, ¿vale? No me voy a parar mucho en ello, pero para mí tiene que estar. Otro que vamos a meter por aquí. De la época intermedia. Solo 3 años, vaya, ya me saldrá escribirlo. Pues no me sale. Beñat. Beñat en ese Betis que jugaba también, que subía a segunda y luego a primera con Pepe Mel. Beñat era una máquina. De hecho, lo fichó el Bilbao, se gastó una pasta. Y Beñat tenía, pues eso, los goles de falta con el Sevilla, etcétera. Me pareció un jugador muy importante que entra por los pelos porque no estuvo muchos años, pero para mí era un jugador capital de ese Betis y lo metería. Me gustaba mucho Beñat, la verdad. Izquierda. Edu. Smith. No sé muy bien cómo se escribe, pero el príncipe Edu. Jugadorazo. Jugadorazo. Infravalorado en la historia del Betis. Edu era una máquina. De cabeza, con los pies. A mí me parecía un jugadorazo, la verdad. Edu. Nos salvó de aquel descenso, gol mítico contra el Racing de Santander. Quien no lo haya visto, que lo vea, el doblete de cabeza, casi da un infarto. Pero Edu, muy buen jugador, muy buen jugador, en la época también de 2005 de la Copa del Rey. Quizá tapado por Oliveira, Assunção, pero él era, para mí, era de lo mejor de ese equipo, si no el mejor, la verdad. Y vamos con los delanteros, que no pueden ser dos. Yo creo que aquí está claro. En lo otro quizá haya más debate, pero aquí el Betis ha tenido no muchos delanteros exitosos, pero los que han tenido para mí han sido realmente buenos y han durado varios años, ¿no? Uno tiene que ser Ricardo Oliveira. Rubén Castro está en el anterior, obviamente. Ricardo Oliveira tiene que estar. Por su primera etapa, sobre todo, increíble. Casi es Pichichi, si no me equivoco. Bueno, jugadorazo, rápido, el típico delantero brasileño que está en forma. A mí me encantaba Oliveira, ¿no? La dupla Edu-Oliveira era muy buena, Edu Oliveira con Joaquín. Es que ese Betis, claro, está olvidado. Quizá por el tiempo, por los más jóvenes, pero era muy buen Betis, la verdad. Y jugaba muy bien, tenía mucha pegada con Serra Ferrer. A mí me gustaba. Y el otro, que ha triunfado por donde ha ido, prácticamente con 80 años, pero que al final tiene que estar la dupla de Rubén. Jorge Molina. Jorge Molina, delantero que marcó muchos Betis, también, mucho en el Betis, también a la sombra un poco de Rubén Castro, pero este tío, ya no solo los goles que hacía, que creo que es el típico que es goleador y al final va a acabar haciendo goles, y los hacía, cabeza, pies, todo. También de penalti, los que le dejaban, me acuerdo. Pero el tío trabajaba muchísimo para que Rubén pudiese hacer goles y también trabajaba mucho con los defensas y tal. Muy inteligente, delantero muy inteligente. Y bueno, y que marcó muchos goles también. Más quizás en segunda, no recuerdo ahora bien, pero en primera también lo abordaba y se ha visto luego con el Getafe, bueno, con todo, ¿no? Entonces, pues así queda el segundo 11 histórico del Betis. Ha quedado bastante chulo, la verdad. Lo dicho, si queréis el tercero, ponedlo en los comentarios y eso, suscribiros. Muchas gracias.